¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero hayan tenido un excelente inicio de semana el día de hoy. Ya nos encontramos a lunes 10 de julio del año 2023. Y hoy es un día, ay, disculpen por ahí sí, está el calor riquísimo. Es un día que quiero iniciar compartiéndoles parte de las actividades que realizamos el día de ayer. Tuvimos una invitación por parte de algunos compañeros al municipio de Tulum para poder hablar un poco sobre el trabajo que hemos venido realizando dentro de Morena, puesto que, como muchos saben, existe pues ya un descontento y una decepción sobre el partido. Y pues esto ha permitido que los morenos fundadores, los morenos de base, nos organicemos ya en lo que es la Convención Nacional Morenista. Y en Tulum querían saber acerca de esto, en qué consiste la convención y cuál es el proyecto y el trabajo que se viene realizando. La verdad, lo que me dio mucho gusto de dicha reunión es que las personas que asistieron estaban muy interesadas en conocer y participar. Y lo que más me llamó la atención es ver a muchos jóvenes. Y bueno, después de haber realizado esta pues, plática informativa, surgieron algunas preguntas. Y hubo una en especial de un joven que me llamó mucho la atención y que se me hizo muy importante y que hoy quiero compartirles. Él decía que pues sí veían en Morena la esperanza de un cambio, y que desafortunadamente pues no han visto cambios positivos en lo que se da en nuestro estado. Por el contrario, ha visto cómo en el tema de la inseguridad pues es algo que está rebasando ya a las autoridades. Y él preguntaba a qué se debía lo que por hoy se vive en Quintana Roo y que estando muy cercano nuestro estado con Yucatán, pues Yucatán se considera un estado todavía mucho más tranquilo y más seguro. Uno de mis compañeros dio una explicación pues muy clara al respecto en cuestiones de las políticas públicas, en cuestiones en materia de seguridad. Sin embargo, hoy quiero ampliar un poco esta información que el compañero dio, como lo hicimos el día de ayer, en que mucho tiene que ver la participación ciudadana. Yo les decía, en Yucatán, a pesar de que es un estado que no tiene los ingresos que tiene Quintana Roo, hemos dicho muchas veces que aporta cerca del 2% del Producto Bruto, perdón, del Producto Interno Bruto, en Yucatán se ve una diferencia muy, muy, muy marcada. Se tienen más hospitales, incluso se cuenta con un hospital de tercer nivel que recibe pacientes de Quintana Roo, de Campeche, aparte de los que tiene ahí. En materia de seguridad, bueno, pues sí, no es un estado que esté libre de algunos incidentes, pero no son tan graves como los de aquí. Ahí pues lo más común son los asaltos o robo a casa habitación, pero es muy raro lo que aquí se ve ya día a día, como en el caso de pues, ejecutados, desapariciones o personas que se encuentran embolsadas, desmembradas, allá es muy raro que esto se escuche. Entonces, dentro del análisis que se hizo es que la gente de ahí es todavía más solidaria y unida. Cuando hay algo que pudiese poner en riesgo o afectar a la sociedad, la gente se une. Y les comparto unos ejemplos brevemente antes ya de entrar de lleno al análisis de este hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando las autoridades trataron, o más bien autorizaron las casetas de cobro en las plazas públicas, en las plazas comerciales, perdón, corrijo, la gente se disgustó y se giró una convocatoria a través de las redes sociales invitando a que no asistieran a las plazas hasta que se revirtiera esta situación. Y la gente lo hizo, la gente dejó de asistir a los centros comerciales. Obviamente esto empezó a afectar la economía de los empresarios o de las tiendas que ahí se encuentran, que tuvieron que retractarse y hasta el día de hoy ustedes pueden visitar los centros comerciales de Mérida y en ninguno paga el estacionamiento. A diferencia de aquí, aquí cuando nos impusieron las casetas, a pesar de que se giró esta convocatoria,
pues no todos se unieron. Hubo gente que sí se estacionaba afuera de las plazas o dejaba de ir, pero hubo otra que pagaba, aún enojada porque tienes que pagar, aún enojada porque ya nos incrementan las casetas de cobro, pero sigue yendo la gente. Entonces no hay esa unidad. Por otro lado está otro ejemplo que les quiero compartir es el tema de la energía eléctrica. En su momento también se trató de excluir a Yucatán como uno de los estados que puedan contar con el estímulo, el descuento que se aplica por el clima caluroso. Sin embargo, ahí la gente lanzó convocatorias y se invitó a participar en los apagones. Se establecía una hora, si no me equivoco, era de 8 a 9 de la noche, en donde la mayoría de las personas bajaban sus breakers, bajaban, cortaban la energía eléctrica y a las 9 en punto todos al mismo tiempo, pues nuevamente subían sus breakers. ¿Esto qué genera? Las máquinas de la Comisión Federal de Electricidad son muy sensibles y tenían que poner a trabajar a todo el personal para ir controlando y regulando y que no se dañen estas máquinas, lo que les originaba que tenían que poner a trabajar al personal en la noche, pagarles horas extras, entonces sí hay una afectación económica y pues gracias a esta unión se les ha respetado el subsidio en Yucatán. Aquí en Quintana Roo, ¿cuántas veces hemos visto convocatorias y la gente simple y sencillamente no se suma? O peor aún, hasta se burlan de aquellos que están convocando o promoviendo este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que hace que ahí las autoridades pues realmente piensen en fallarle al pueblo. Yucatán es muy curioso porque se caracteriza por simple y sencillamente haber sido gobernado por dos partidos políticos. Si no votan por el PRI, votan por el PAN. Entonces, mientras el PAN esté trabajando bien, pues conserva el voto de la ciudadanía. En el momento en que el PAN les falla, pues votan por el PRI. Y así, y es por eso que las autoridades procuran hacer un mejor trabajo. No digo que sean buenos o que sean perfectos, pero al menos saben que hay el castigo del pueblo. Y esto es lo que en cierta forma pues ha hecho que ellos cuiden el tema de seguridad. Ahí es donde le han dado mayor prioridad. Y ha estado una persona al frente de este tema que en su momento estuvo aquí en Quintana Roo, que es el señor Saidem, y que bueno, ha permanecido ya en varias administraciones por los resultados que ha dado. Sin embargo, en el momento en el que el señor falle, pues obviamente va a venir la exigencia o la demanda ciudadana de que se le destituya. Aquí en Quintana Roo, pues al no darse esta unidad, pues es fácil que las autoridades no se vean obligadas a cumplir con la responsabilidad que tienen con el pueblo. Desafortunadamente se aprovechan de ese individualismo o de esa falta de empatía para con los demás, que pues hoy se vive un desorden. Y no solo eso, en materia de seguridad, en materia de los cargos públicos, aquí no se coloca a las personas por su perfil, por su desempeño y por sus resultados. Hemos analizado en transmisiones anteriores que desafortunadamente la mayoría de los servidores públicos que hoy ostentan un cargo de gran responsabilidad se encuentran ahí como pago de favores. Es decir, apoyaste en mi campaña, me aseguraste votos, promoviste mi imagen, promoviste que voten por mí. Bueno, la compensación es, aquí tienes una secretaría, aquí tienes una dirección, aquí tienes cierto cargo y bueno, pues esto da a que no son las personas idóneas para cumplirle al pueblo. Y uno de los problemas muy serios que hay también es que en Quintana Roo hemos dicho que tenemos este incremento en materia de seguridad ante la falta de justicia porque predominan dos grandes males, la corrupción y la impunidad. Desafortunadamente, sí, como pueblos, como ciudadanos, nos quejamos y vemos en las redes los comentarios todo el tiempo negativos en contra del mal gobierno, pero a la hora de actuar, ¿quién dice yo? Es ahí donde está el punto débil de los quintanarroenses. Y bien, ya entrando un poquito después de ese contexto en materia del análisis de hoy, les comparto que ayer por la tarde hubo una convocatoria del colectivo 9N
que ustedes saben que este se conforma después de una represión que se dio en la explanada del ayuntamiento aquí en Benito Juárez, en Quintana Roo, en donde desgraciadamente las autoridades que debieran de cuidar de la ciudadanía, pues reprimieron a los manifestantes e incluso hubo disparos de armas de fuego en donde pues hubieron personas lesionadas. A raíz de esta represión, pues los afectados han iniciado diversas acciones en busca de justicia. Esta palabra tan cortita, pero de gran alcance y de gran significado. Han buscado justicia. Y como saben, pues desafortunadamente en Quintana Roo se puede hablar de todo menos de que tengamos justicia. Y esto ha dado pie a diversos procesos legales, juicios, amparos, demandas, declaraciones y demás, hasta que finalmente ahora se acaba de conceder pues la suspensión ya, en donde a los policías se les instruye a que reparen el daño de manera económica, dando mensualmente una aportación ya establecida. Y con esto se dan por servido a las autoridades, ya creen que ya el caso debe de cerrarse porque ya se está cumpliendo con lo que legalmente se ha establecido. Si bien es cierto, sí se ha llevado un proceso legal, aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que realmente pagándole a las víctimas mensualmente una cantidad de dinero se ha realizado, se ha llegado a la justicia? Yo les pregunto porque, pues desafortunadamente, podemos decir, se procedió legalmente, pero no se ha hecho justicia. Justicia va a haber cuando las investigaciones por fin nos permitan conocer quién fue la persona que dio la orden de la represión, quién fue la persona que autorizó los disparos, quiénes fueron las personas que dispararon y que, bueno, después de esta investigación se les aplique la sanción correspondiente. Porque mientras tanto esto no se haya dado, pues ellos siguen ahí y van a poder seguir en las funciones públicas. ¿Y de qué nos sirve que en Quintana Roo se haya hecho una inversión histórica en patrullas, en un helicóptero, en motocicletas, en chalecos antibalas, etcétera, etcétera, si no se arregla esta situación, si no se sanciona a los responsables? En realidad, estamos muy lejos de decir que con esta gran inversión va a cambiar todo en materia de seguridad en Quintana Roo. Porque bueno, tal pareciera que aquellos responsables de esta represión, pues incluso pueden tener ahorita, están mejor equipados para seguir cometiendo este tipo de acciones y no recibir la sanción correspondiente. En Quintana Roo, el día de ayer, en esta reunión que se dio, estuvimos algunas personas que están en diversas luchas. La verdad es que su servidora acudió a esta asamblea en compañía del licenciado Colín y estaban ahí representantes de Uber, estaban ahí pues otras personas que han llevado luchas, ¿no? Ahí se habló también del tema de Aguacán, del tema de CFE, y en donde después de un análisis se llega a una conclusión. Cada grupo que está emprendiendo acciones para atender diversos temas, sus luchas quizás son diferentes, pero convergen en un solo objetivo. ¿Y saben cuál es ese objetivo? Justicia. Ese es el objetivo que tienen todas y cada uno de estos grupos que están, pues hoy por hoy, alzando la voz. En realidad, las manifestaciones no se dan porque la gente no tenga nada que hacer. Las manifestaciones son un llamado a las autoridades que no están cumpliendo con sus responsabilidades y desgraciadamente en estas luchas en todos ha habido falta de justicia. En las colonias que no cuentan con el servicio de agua, que es un líquido vital, un derecho constitucional, un derecho humano incluso, pues están ahí porque las autoridades no han tomado cartas en el asunto de manera seria y responsable. Es decir, el mismo artículo 4 constitucional dice que todos tenemos derecho al agua salubre, asequible, y que son las autoridades que deben de garantizar este vital líquido, la federación, el estado, el municipio y el pueblo.
el pueblo ha estado haciendo su parte, le ha estado diciendo a las autoridades cuáles son las regiones en donde no hay agua. Y no es la falta de agua de un día o de 2 días. Hay colonias en donde ya tienen semanas, meses, incluso unas hasta un año sin contar con este servicio. Entonces, cuando las autoridades dicen, voy a mandar pipas, voy a pedir que les hagan descuentos en los recibos, no están trabajando para que haya justicia. Están queriendo curar un cáncer con una aspirina. El trabajar es revisar qué es lo que está ocurriendo y entre todos los órdenes de gobierno tomar cartas en el asunto y exigirle a la empresa que cumpla con esta responsabilidad que adquirió en el momento que se le otorgó la concesión. Justicia es que los diputados y las autoridades competentes se pongan a trabajar en un mandato que ha dado el pueblo en donde fue vinculante y se ha exigido la salida de Aguacán. Y hasta hoy no tenemos justicia. ¿Qué es lo que se observa? Pura simulación por parte de las autoridades, tirándose las pelotitas, justificándose que para poder retirar la concesión hay que pagar una indemnización multimillonaria y que va a afectar al pueblo. Es una simulación en donde se crea una comisión que no está haciendo nada más que perder el tiempo. Aquí es importante recordar y resaltar algo. Esta administración en el Congreso solamente tiene 2 años para trabajar y tal pareciera que solamente están dejando que el tiempo pase y dejarle esta responsabilidad a la siguiente el grupo legislatura que empiece. Entonces, esto no es justicia, esto es pura simulación. Si hablamos en el tema de las madres buscadoras también, sabemos que desde hace mucho tiempo habían estado pues buscando en las autoridades el apoyo para que éstas se pongan a trabajar, para que les den pues informes sobre los avances de la investigación de las desapariciones de sus seres queridos. No se ha dado, por lo tanto, han llegado a exigir la salida del exfiscal Montes de Oca y bueno, sabemos que tienen un plantón ahora en la fiscalía. Sin embargo, sí, ya se dio este movimiento, ya no está el fiscal, ahorita están por nombrar a otra persona, pero aquí no se puede decir que ya se hizo justicia. Ya se solicitó el cambio, del fiscal y ahorita están viendo a quién van a nombrar, pero en realidad mientras no tengan información o avances de un verdadero trabajo que lleve pues, al acceder a la información de las personas desaparecidas, no se puede pensar en justicia. En las colonias no municipalizadas, pues también por... Ah, pero espérame, sí, es que estábamos analizando, pero es que quiero llegar a este punto después de todo el análisis de las colonias. Les comparto, en las colonias no municipalizadas tenemos un tema también. Por muchos años han buscado en las autoridades el respaldo y el acompañamiento para poder acceder a su certeza jurídica y, bueno, posteriormente tener el tema de la regularización de las colonias y acceder a los servicios básicos, algo en lo que tampoco han tenido justicia, porque por años las autoridades se han justificado en que no se puede, en que no pueden invertir en zonas no municipalizadas, en que no sus facultades, en que pues ellos debieron de haber pensado bien antes de comprar, pues sin estas certezas, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues son solamente argumentos y justificaciones, pero la ley dice quiénes son las autoridades que deben de procurar que esto no se dé. Además de que, bueno, ya es un hecho que tiene más de 20, 30 años y que no por ellos van a dejar a estas familias en esta situación. Bien nos dice el artículo 115 constitucional que el ayuntamiento debe de considerar pues estos trabajos o estos temas porque son los que trabajan en el plan de desarrollo urbano. Sin embargo, pues aquí en Quintana Roo sabemos que solamente se concentran en las zonas, pues bien, en las zonas de la zona hotelera y pues se olvidan del pueblo. Entonces, aquí tampoco han tenido justicia estas familias. Cada una de ellas, además dentro de sus luchas, han vivido algo muy particular, que es lo que me estaba
ahorita recordando. En el gobierno, cada vez que se da una lucha, tienden a aplicar ciertas estrategias. Una de ellas son las prácticas dilatorias. Todas estas luchas, las colonias no municipalizadas, el 9 de noviembre, las madres buscadoras, la Comisión Federal, los temas de Comisión Federal de Electricidad, los temas de Aguacán, tienen algo en común. Llegan las autoridades y ponen sus mesas de diálogo, escuchan a las personas y les dicen vamos a trabajar y empiezan las prácticas dilatorias, pero no dan solución. Otra de las prácticas que suelen realizar es aplican el divide y vencerás. Y en cada una de estas luchas se ha vivido. De las colonias que han exigido agua potable, llegan, hablan con unos vecinos, les dicen, bueno, levanten el plantón, que les vamos a solucionar. Unos dicen que sí, otros vamos a darles el voto de confianza a las autoridades, otros dicen que no, y bueno, ahí se genera una problemática que solo beneficia a las autoridades, porque ahí ya dejan un conflicto. En el tema del 9N pasó lo mismo, en esas mesas de trabajo llegan también y buscan dividir el movimiento. En las colonias no municipalizadas, cuando se empezó la organización, empezaron a llamar a ciertas familias, a ciertas vecinas para ofrecerles soluciones, ofrecerles despensas, ofrecerles la regularización a cambio de que se deshagan o se aparten del movimiento que se venía realizando. Ahora está sucediendo lo mismo en la cuestión que tienen las madres buscadoras, que están todavía en el plantón. Y bueno, pues ahorita se busca fracturar ese movimiento, ¿no? En donde ya existe ese, pues desafortunadamente ese riesgo de que se divida, ¿no? Porque por un lado dicen, bueno, ya se cumplió el objetivo, ya no está el fiscal Montes de Oca, ya nos tenemos que ir, ya se hizo justicia. Y por el otro lado está el sentir de las madres que realmente están conscientes que esto no ha sido un acto de justicia. Justicia va a ser el día en que las investigaciones retomen sus rumbos, en que empiecen a arrojarse resultados certeros y en donde puedan dar con el paradero de sus seres queridos. Entonces, algo que tenemos que aprender de todos estos movimientos que se han estado realizando es que la clave para todos ellos es la unidad y la clave, pues para tener un mejor municipio o un mejor estado es la misma para toda la ciudadanía. Tenemos que aprender a ser empáticos, tenemos que aprender a ser solidarios, tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que hacerlos valer, porque solamente así las autoridades van a cumplir con sus responsabilidades. Dentro de esta situación también quiero compartirles algo que analizamos después de retirarme de la asamblea que se llevó a cabo el día de ayer. Es que si me preguntan qué opino de que estas luchas se vayan unificando, yo hoy más que nunca estoy convencida de que es lo que debemos de hacer, porque cada una de las luchas nos nutre, nos enseña. Es decir, ahora en que hemos estado acompañando a las colonias no municipalizadas, pues obviamente nos hemos enfocado en cuestiones legales que tienen que ver con los procesos para la certeza jurídica y para la regularización. Pero estando ayer presente en esa asamblea y escuchando la situación que han pasado las víctimas del 9N, pues pude entender un poquito más también otro tipo de procesos legales y ver cómo se llevan a cabo. Entonces, yo creo que no solamente nos daría la oportunidad de lograr que haya justicia, sino que además es algo que nos permite aprender de los demás. Entonces, yo creo que el momento se está dando, insisto, hay un descontento generalizado en todo el estado por la situación que se da, en donde también hemos dicho que aparte de la corrupción, aparte de la impunidad, pues quienes están ocupando los cargos públicos son personas clasistas, son personas que no trabajan en compromiso con el pueblo. Yo les decía hace unos días, ¿qué pasa cuando se da una situación en una familia adinerada, en una familia de empresarios, en una familia de renombre? Ahí sí se mueve todo el aparato gubernamental hasta dar solución
a las familias y les comentaba el incidente que se había dado en la administración 2018-2021, donde unos jóvenes salen a pasear a la laguna y desaparecen. Bueno, pues ahí sí toda la policía, a pesar que era altas horas de la noche, estuvieron buscando. La misma presidenta municipal en ese entonces estuvo pendiente de la búsqueda, se movieron helicópteros, lanchas y demás, ¿no? Otro de los incidentes que se dio en la misma administración es cuando un estudiante de una escuela de renombre, pues también la secuestran, la levantan y lo mismo, se mueve todo el aparato policíaco, afortunadamente dan con la chica, la rescatan, pero ¿qué pasa cuando una familia de escasos recursos acude a la fiscalía a solicitar la intervención de las autoridades para buscar a sus seres queridos? Si es una joven, si es una niña, si es un adolescente, los prejuicios, la forma de contestar, de revictimizar a las personas, ¿no? Seguramente se fue con el novio, seguramente era una loca, seguramente andaba en malos pasos. Y no se da el mismo compromiso que se da con las familias bien. Hemos visto incluso que hay situaciones en donde dependiendo de las personas, las alertas Amber se activan de manera inmediata. Y cuando es una familia de escasos recursos, tienen que esperar ciertas horas de rigor para que éstas se levanten. Y aquí me voy a permitir poner un ejemplo reciente. Ustedes saben que hace unas semanas, pues en una fiesta habían secuestrado, levantado al hermano de un diputado local y a uno de sus amigos. No habían pasado ni las 24 horas y ya se había levantado la alerta Amber para buscar al hermano del diputado. Sin embargo, este aparece, pero el amigo no. Y en una entrevista que le hacen al diputado, pues él menciona que no se había levantado la alerta Amber porque la familia no había interpuesto la denuncia. Yo creo que ahí es uno de los grandes errores que tiene nuestro sistema de justicia, de, oye, si estás consciente de lo que ha ocurrido, de la situación en la que se encuentra, ¿por qué tienes que esperar a que la familia interponga su demanda para poder activar la alerta Amber? ¿Acaso no vale lo mismo una persona que otra? Cuando la ley nos dice que ante esta, pues todos somos iguales. Sin embargo, cuando se trata del sistema judicial, vemos que no es así. Entonces, pues trágicamente, a días ya después de lo ocurrido, encuentran a este joven embolsado y pues también hay un video que circula como de manera impune las personas llegan en el vehículo, lo bajan con toda la tranquilidad, dejan la bolsa y se van, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si se hubiese levantado la alerta Amber junto cuando se levantó la del hermano del diputado? ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen movido pues todo el sistema de seguridad pública, como cuando se mueven por un familiar o de un empresario o una familia de renombre o de un político? Entonces, estos son muchos de los problemas que tenemos y que parecen tan simples y que parecen que nunca nos van a tocar, pero nos vamos dando cuenta que el hecho de seguir queriendo estar ajenos a esta realidad está siendo también un factor que hace que esto pues vaya en incremento. Mientras no exista justicia, la delincuencia no va a disminuir. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona delinque y se da cuenta de que las autoridades no tienen la más mínima idea de cómo actuar o de quién cometió ese delito? Lo primero que les llega al pensamiento es, lo hice y lo puedo volver a hacer y nadie me va a sorprender. Y es por eso que la impunidad es un factor importante para que la inseguridad vaya en incremento. Entonces, el pensar que pues solamente con una inversión millonaria en equipamientos, en patrullas, en motocicletas, en chalecos antibalas, en helicóptero, va a ser por sí solo que la delincuencia disminuya, pues es un sueño muy lejos de la realidad. Mientras siga habiendo impunidad, corrupción, pues esto no va a ser posible. Y bien, pues aquí
En este pequeño análisis lo que he tratado de decir es que pues todos estamos de una manera u otra siendo afectados en materia de seguridad y que si no se toman cartas en el asunto, pues Dios no quiera que algún día nosotros tengamos a alguien cercano a quien recurrir. Me voy a permitir leer, hay algunos mensajes por aquí. Dice Elizabeth López Santos, bonita noche. No había podido entrar a escuchar sus análisis y escuché una palabra clave que mencionó empatía. Y es verdad, como usted menciona, las personas prefieren criticar a los que levantan la voz en lugar de apoyarlos, aún compartiendo los mismos problemas en todo Quintana Roo. Excelente reflexión la que hace. Elizabeth, muchas gracias. Sí, desafortunadamente se da un factor muy curioso, ¿no? A pesar de que existe un descontento generalizado en nuestro estado por la situación en la que se vive, mayormente las personas no juzgan o no critican o no le exigen a las autoridades que cumplan y que resalzan todo esto. Por lo general, se voltea el descontento hacia quienes alzan la voz, hacia quienes luchan. Esto es lo que, pues bien, ha hecho el gobierno durante muchos años atrás, porque ha promovido el individualismo, ha promovido el sectarismo, ha promovido las competencias, ha promovido infundiendo el miedo. Entonces, este, este, pues esto es curiosamente lo que no debiera darse. Y ahora les voy a compartir un video que está circulando en las redes, en donde se ve un local, no sé si sea de tacos, es un local de comida, en donde están dos personas platicando y mandan llamar a uno de los chicos que está limpiando la mesa, un empleado de ese local, y donde aparentemente el propietario, pues ahí delante de todos empieza a agredir físicamente al joven, le empieza a pegar en la cabeza, lo aporrea en la mesa, lo empuja y todos se quedan mirando. Nadie, absolutamente nadie interviene para defender al joven, para que esto no se dé. Todos quedan viéndose, incluso uno que intentó acercarse, aparece una chica, lo toma y le pareciera que le dice no te metas y se van. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que como seres humanos hemos llegado a, a esta situación? Y en ese mismo video también lo que llama la atención es que allá está la policía, pasa y no hace nada. Entonces sí, nos hace falta mucho retomar eh, el tema de la empatía, fomentar los valores, la solidaridad, porque solamente así vamos a poder pues generar los cambios que aquí se necesitan. Muchas gracias, Elizabeth, por tu comentario. Te agradezco mucho que nos estés acompañando en esta transmisión. Deseo que tengas una excelente semana. Conchita Carrillo dice, buenas noches, maestra, muy buenas noches, Conchita. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo igual. Carla Canún, lamentablemente en Cancún llega mucha gente de otros estados y no ven a Cancún como suyo. Llegan pensando solo en aprovechar lo bueno de Cancún, tienen otras costumbres. Si todos amaran a Cancún como sus estados, se uniría la gente por el bien del estado y de toda la gente. Mira, sí es cierto, Carla, Quintana Roo, específicamente Benito Juárez, aquí en Cancún, es un lugar en donde hemos llegado personas de diferentes partes de la República, pero a pesar de que tenemos diferentes formas de pensar o de habernos formado, Quintana Roo es un estado próspero, tiene recursos, tiene playas, tiene mucho para que todas las personas que aquí llegamos podamos tener una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, el problema ha estado en que quienes han estado al frente de los gobiernos desde su origen, pues nunca se han preocupado por la población. Su visión ha sido única y exclusivamente económica, difundir la zona hotelera, promover el destino turístico, entregar nuestras riquezas incluso a empresarios extranjeros. Hemos visto cómo nuestras playas pues las privatizaron, en donde pues se ha fomentado tanto este desarrollo turístico que ha generado que el gobierno se olvide de la población. Nunca se han preocupado
porque tengamos escuelas dignas, porque hayan universidades públicas, que esto permita tener a la población pues otras áreas de trabajo y de oportunidades. Yo pregunto si aquí en Quintana Roo no nos hacen falta médicos, no nos hacen falta dentistas, psicólogos, maestros, no sé, otro tipo de licenciaturas que pues única y exclusivamente las encontramos en escuelas particulares. Al menos en lo público, la gran mayoría de la educación está enfocada a generar manos de obra barata. Nuestros estudiantes, pues las opciones que tienen al alcance, pues es hotelería y gastronomía o algo relacionado con el sector turístico. ¿Qué genera esto? Que haya mucha demanda en el tema laboral y esto pues obviamente abarata la mano de obra y pues bueno, aunado a la corrupción y que las autoridades han permitido que se violenten los derechos de los trabajadores, como cuando se crean las outsourcing, en donde se deja en desventaja al trabajador, porque bueno, pues una empresa los contrata, trabajan para otra, se le violentan los derechos laborales y no puede demandar a una u otra empresa porque si demanda a quien contrató, le dice, sí, yo te contraté, pero no trabajas para mí, así que tu proceso no procede. Si demando a la empresa para la que trabajo, te dice, sí, trabajas para mí, pero yo no te contraté, así que arréglate con la empresa. Bueno, agréguele también pues los salarios que no son dignos. La mayoría de las personas dependen mucho de las propinas, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, Quintana Roo fue un buen experimento para los gobiernos neoliberales en donde han tratado de que todo sea privado y les ha funcionado porque la gente lo ha permitido. Aquí hemos visto que no hemos como pueblo sabido exigirle al gobierno universidades públicas que tengan otro tipo de licenciaturas que solamente se encuentran en las escuelas particulares. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de las familias que pueden o que ven cómo hacerle, pues prefieren mandar a sus hijos a otros estados a estudiar, lo cual también les afecta económicamente. Entonces, aquí el problema ha sido desde un principio que los gobiernos nunca han tenido un verdadero compromiso con el pueblo. Su visión es única y exclusivamente económica y bueno, este, y personal. Eso es todo. O sea, llegar a un cargo público y ver la forma de permanecer ya dentro del gobierno. No importa en qué cargo, pero seguir viviendo de las arcas del gobierno, ¿no? Entonces, aquí eso es otro factor que influye mucho y por eso la situación que se da. Y si bien es cierto, la gente pues está cansada de trabajar más de 8 horas, estresada, no nos conocemos con nuestros vecinos, los problemas económicos nos llevan a las salidas falsas, hay muchas adicciones, hay mucha violencia intrafamiliar, entonces todo tiene su origen en los gobiernos que no han sabido llevar políticas públicas que realmente beneficien a la población. Y esto pues con el consentimiento de la mayoría de los que aquí habitamos desafortunadamente. Y aquí retomo lo que bien dice la compañera Elizabeth. Eh, no se puede porque quienes luchan, quienes alzan la voz, son a los que critican, a los que tildan y a los que se atacan. Entonces, nos hace falta mucho en cuestión de empatía y solidaridad. Gracias, Carla, por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo igual. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Lo que no se menciona en las páginas del ayuntamiento son los graves problemas que a diario se ven en Cancún. Pero es bueno ver a la gente saliendo a manifestarse cuando ya están hartos del tomaremos nota para buscar solución. Pero son palabras que jamás tendrán efecto si la gente no se une para exigir que el gobierno les dé soluciones reales. Mira, esto es muy cierto. En las luchas aisladas, pues siempre llevan a lo mismo, las mesas del diálogo, a escuchar, haz catarsis, desahógate, pero ahí queda. Lo voy a poner todo y lo voy a guardar en mi cajoncito de algún día. Algún día me acordaré y lo he de retomar. Le aplican prácticas dilatorias, aplican el divide y vencerás. Sin embargo, hemos tenido últimamente un gran ejemplo de que cuando hay unidad, hay resultados. Y aquí, pues sí, ya voy a mencionar nuevamente el tema de las colonias no municipalizadas. Cuando empieza el proceso de informar
a las personas sobre los derechos constitucionales, los derechos que tenemos como personas, las facultades de las autoridades, los procesos que se deben de llevar, quiénes los deben llevar. Existía ese sentir de es que ya hicimos eso, ya buscamos a las autoridades y no nos resuelven, ya cerramos calles y no nos resuelven. Y sí, es cierto, en las redes sociales podemos ver este tipo de acciones. Sin embargo, ¿qué fue lo diferente en esta acción? Es que no fue la lucha de una colonia. Se unieron, el movimiento empieza con 3 colonias y cuando se empieza a ver la organización se van sumando más y más colonias y de pronto las autoridades aprueban en cabildo ya un presupuesto para regularizar hasta 27 colonias, cuando no se había podido hacer por muchos años. Pero ahora resulta que es un trabajo que ya venían realizando. Miren, a mí me gusta mucho hablar de frente con las leyes en la mano y hago estos análisis porque puedo aclarar muchas situaciones. En realidad, las autoridades no tenían el compromiso para el pueblo. Curiosamente, fue hasta después de las movilizaciones que se empieza a hablar de que ya estaban trabajando en la regularización. Pero ¿qué es lo que habían hecho? Y el pasado, si no me equivoco, 13 de abril, en un evento que hubo en el Parque de los Gemelos, sí, las autoridades municipales entregaron títulos de propiedad a 24 personas. Pero ojo, una cosa es el proceso que se lleva a cabo para la certeza jurídica para acceder a los títulos de propiedad y otra cosa u otro proceso es el que se lleva para el tema de la regularización de las colonias. ¿Qué es lo que quizá tenían pensado hacer las autoridades? Ir gota a gota, decir, mira, aquí vamos a empezar a entregar títulos de propiedad, pero no a todos los que viven en la colonia, a unos cuantos, aquí otros cuantos, para mantener viva la esperanza y el compromiso de que, bueno, en el siguiente proceso electoral necesitan darles el voto de confianza para continuar con este trabajo. Por allá se iba porque es de lo que se había hablado. Curiosamente, cuando empieza esta movilización, que siempre ha sido acompañada de sustento legal con las leyes en mano, las autoridades responden, pues no con sustento legal, no diciendo o comprobando que lo que se ha presentado es erróneo o falso, sino con denostaciones. ¿Cuáles eran sus respuestas? La gente es manipulada, quien está al frente es una ex servidora, una exfuncionaria resentida, están engañando a la gente, pero nunca decían qué o cómo. O estamos trabajando en ello, pero nunca dijeron cómo. Es más, ni siquiera se atrevían a aceptar las mesas de trabajo públicas que se habían solicitado desde el 10 de abril, el 15 de abril, el 17 de abril, el 22 de abril. Fue hasta que ya se iba a llegar a la acción contundente en la zona hotelera que las autoridades aceptaron unas mesas de trabajo con todos los representantes de estas colonias. Ahí se hizo un compromiso de ir colonia por colonia explicando las funciones de las autoridades, los procedimientos que se iban a realizar. Desgraciadamente, el gobierno, las autoridades minimizan al pueblo, se burlan del pueblo, los creen tontos, los creen ignorantes. Puede ser, y sí desconocemos muchas cosas, pero no es para que piensen que el pueblo es tonto. Tratan de deslindarse de ese compromiso que se hizo y empiezan a convocar solamente a las reuniones de trabajo en la Bonampak, en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura, y ya no quieren cumplirle con las autoridades, digo, con el pueblo, con las familias de estas colonias, lo que llevó a otra simulación, porque bueno, las familias que habían estado buscando estas mesas de trabajo deciden permanecer en sus colonias en espera de que lleguen las autoridades. Para poder estos justificar su trabajo, fíjense nada más cómo cuando quieren pueden, y esto nos demuestra que no habían querido hacerlo, pues llaman a los líderes de otras colonias que no habían estado participando en estas movilizaciones, que no habían solicitado el trabajo con las autoridades y los invitan a la secretaría, a las mesas de trabajo donde les dicen que ahí les van a regularizar sus predios. Empiezan a llamar a líderes de colonias para demostrar en fotografías que ellos han cumplido con los acuerdos. Sin embargo, las personas que han buscado estas mesas de trabajo, pues también tomaron sus evidencias comprobando que las autoridades jamás cumplieron.
Esto deriva en que, bueno, sí se lleva a cabo una acción en la zona hotelera, donde llegaron las autoridades municipales y el representante de Sedetus del gobierno del estado. Y bueno, ahí sí, como había una afectación a los intereses económicos de los empresarios, estaban desesperados por dar solución a los manifestantes de ahí. Tal es así que se comprometen y delante de todos se firma una hoja hecha a mano en donde dicen, bueno, vamos a llevar las mesas de trabajo, vamos a realizar foros, vamos a levantar las necesidades que tienen las colonias y pues otra vez allá en consenso las familias que ahí se encontraban, las personas que ahí se encontraban, deciden darles una nueva oportunidad. Y efectivamente las mesas de trabajo se empiezan a llevar, al menos las primeras, pero después se empiezan a incumplir. Ya no llegan las autoridades municipales, empezaron a faltar las estatales y bueno, desde la semana pasada ya no se ha podido continuar con este trabajo. Pero no solo eso, en esa misma manifestación las personas instruyeron tanto al secretario general como al subsecretario de Sedetus que dentro de las mesas de trabajo que ahora se iban a llevar, pues en los grupos que se iban a conformar, nos incluyeran a quienes hemos estado acompañados a esta lucha. Y hablo de la doctora Alfonsina, del compañero Lucio, del licenciado Colín, de la licenciada Rosario, el contador Misael, la licenciada Margeli y su servidora. Y dijeron que sí. Sin embargo, hasta el día de hoy jamás nos agregaron a los grupos y mucho menos nos han invitado a las mesas de trabajo que deben de estar realizando en la Secretaría de Educación. Y hoy, pues quiero aprovechar este espacio para comentarles, ya me compartieron un video de una reunión que hubo precisamente en donde pues está presente el regidor Mollinedo y habla del tema de la, si no me equivoco, es de la 236, y entiendo por qué no nos invitan, porque es más fácil hablar a espaldas de las personas que decir de frente lo que uno quiere decir y sobre todo cuando no se tiene el sustento legal o cuando no se va a hablar con la verdad. Porque en esa reunión él trata de justificar que todo se tiene que hacer cuantitativa y cualitativamente y que ese trabajo solamente se puede hacer en las oficinas y que bueno, hay una persona que está engañando a las familias y diciéndoles cosas que no se van a hacer, politizando esta situación que no va a llevar a nada y que él prefiere que esto se lleve a cabo ahí y que una vez que se logre, entonces sí ya se anuncia con bombos y platillos. Yo no entiendo, es más, aquí le puedo decir al regidor, tiene este espacio, si él desea, podemos debatir en este espacio público, porque qué fácil hablar cuando uno no está ahí, pero yo sí le puedo decir al regidor que jamás se le ha mentido a la gente y que es una falta de respeto decir que se le manipula o que se le está utilizando por una cuestión política. Creo que lo más importante se encuentra en el artículo primero y en el artículo cuarto constitucional y en el 115. De ahí que en los análisis que se han hecho, pues hemos visto quiénes son las personas facultadas para atender este problema y cuáles son los posibles procesos que se deben de llevar a cabo. Eso es lo que se le ha dicho a la gente y la gente lo que está buscando es que sean las autoridades facultadas en atender este tema quienes les informen y quienes vayan revisando su situación y que les vayan acompañando en los procesos que tienen que hacer para que ya no sigan cayendo en engaños de terceros que se hacen pasar por propietarios o que se hacen pasar por gestores que pues los llevan a realizar gastos innecesarios, trámites innecesarios y no pueden destrabar su tema. Eso es lo que se les ha dicho a las personas. Y sin embargo, pues bueno, les comparto que el próximo miércoles 12 de julio, hoy se metió un oficio en las oficinas de la presidencia, en donde se solicita una reunión pública con la presidenta municipal en explanada del ayuntamiento a la 1 de la tarde, en donde van a estar nuevamente representantes de estas colonias exponiendo la situación que se está llevando a cabo y ojalá el regidor Mollinedo pues esté presente en esta actividad y pueda aclarar todas las dudas que él tenga y pues responder a las preguntas que le hagan la ciudadanía. Y puede estar seguro de que ahí voy a estar y también puedo aclarar todas las dudas que él tenga y puedo también aportar
en lo que sea necesario. Entonces, ojalá ese día no tenga compromisos en su agenda y pueda estar presente con nuestra presidente municipal. Pues gracias, Daniel, por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo. Dice Jair, buenas noches. Tengo entendido que usted era regidora cuando se dio la represión. Me gustaría saber cómo vio desde su perspectiva. ¿Cuál fue su opinión? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo reaccionó? ¿Y cuál fue su opinión al momento? Sí, efectivamente, cuando se da la represión del 9 de noviembre, su servidora estaba como regidora en la administración 2018-2021. En ese momento, nosotros con los compañeros nos encontrábamos en una reunión de trabajo cuando nos enteramos que había habido una represión. Es importante mencionar que ese día se estaba realizando una marcha exigiendo justicia porque habían encontrado a una joven estudiante, pues desafortunadamente descuartizada, en donde, bueno, ya habían antecedentes, ¿no? De grupos feministas incluso que habían estado exigiendo un alto a este tipo de violencias, que insisto, mientras no exista justicia, mientras no se dé con los responsables de esto, mientras no se les sancione, esta impunidad va a permitir que esta inseguridad vaya en incremento. Entonces ese día había una manifestación en donde se encontraban en la explanada del ayuntamiento, en donde llega la policía y en donde se les olvida que ellos están para servir y salvaguardar al pueblo, que tenemos un derecho constitucional plasmado en el artículo 9, que es el de la libre manifestación, y se da una represión. Ahí se queda en evidencia que las autoridades no están capacitadas para trabajar, en donde pues hubo disparos de arma de fuego, hubo lesionados, y no solo eso, sino que además hubo detenidos y pues no se lleva a cabo un protocolo, ¿no? Les comparto en corto, por ejemplo, cuando hay una situación de manifestaciones, una mujer no puede ser tocada por un policía del sexo opuesto. Tiene que ser una mujer quien proceda, si hay que detener, lo que sea, es una mujer. Un hombre no puede. Sin embargo, en ese día esos protocolos no se llevaron a cabo. Cuando nosotros nos enteramos, llegamos allá a la explanada, ya se habían llevado a los chicos a la fiscalía y pues obviamente hubo personas que fueron golpeadas incluso en el interior del ayuntamiento y habiendo servidores públicos. En ese entonces se encontraba como secretario general el hoy diputado Janix Alanís, quien, como había una diferencia con el gobierno municipal, pues hasta filmó un video, manipuló evidencias porque pues toca las balas, demostrando que efectivamente sí hubo el uso de armas de fuego y bueno, de manera arbitraria se llevan a estos chicos. Su servidora junto con otros compañeros nos presentamos en la fiscalía y ahí vimos a los jóvenes, ¿no? Cabe destacar algo muy importante, no solamente se había procedido de manera arbitraria, sino curiosamente habían desaparecido una mochila y unos celulares en donde los jóvenes tenían evidencias de lo que se había estado dando. Solamente se recuperaron algunas cosas y de ahí, ya una vez que se logra su libertad, pues los acompañamos hasta las oficinas de derechos humanos en donde fueron valorados, en donde se les estaba ya atendiendo médicamente y grabé un video porque a pesar de que como funcionaria pública, pues sí, bueno, en ese momento era parte del gabinete del partido que estaba gobernando, mi responsabilidad en ese momento no es partidario y no es para con el cabildo. La responsabilidad que tenemos los servidores públicos es con el pueblo y estábamos viendo toda esta serie de atropellos y violaciones que se habían llevado a cabo. Entonces grabé un video en donde pues sí solicitaba eso, ¿no? Que se dé con los responsables. Recriminé ese acto de violencia que en cierta forma yo ya lo conocía, porque años atrás su servidora también ha sido parte de las luchas sociales en donde en tiempos de Borges y Pau Carrillo fuimos reprimidos, entonces sabemos cuál es el actuar de las personas, ¿no? Derivado de esto, empezó una serie de justificaciones. Posteriormente, la presidenta municipal en ese entonces saca un video en donde externa su descontento y pues dicen que van a dar con los responsables de todo esto.
En ese entonces, no sé si ustedes recuerdan que es cuando se había creado el mando único y se encontraba la titularidad de la Secretaría de Seguridad, pues el señor Capella. Entonces, el gobierno del estado también da un posicionamiento y empiezan a tirarse la bolita. El gobierno del estado responsabiliza al ayuntamiento o el municipio, el gobierno del estado. Total, que han empezado pues una serie de procedimientos y procesos legales que hasta el día de hoy pues no se cumplió ni con lo que dijo el gobernador en ese entonces, ni lo que dijo la presidenta municipal en ese entonces. No se dio con los responsables, no se sancionó a los responsables. Y ahorita vemos que a través del tribunal, pues sí, ya sale un veredicto en donde va a haber una reparación del daño de manera económica, pero nadie ha dicho quiénes fueron los responsables de dicha represión. Nadie ha dicho quién dio la orden de reprimir o de utilizar armas de fuego. Nadie ha dicho cuál es la sanción que van a recibir estas personas. Ahí queda. Entonces, nuevamente vemos la impunidad, vemos nuevamente la simulación y la falta de justicia. Y pues regresando en cuanto a lo de mis funciones, yo creo que aquí es momento de que las autoridades se den cuenta que no estamos para servir a un funcionario, estamos para servir al pueblo, estamos para responder por el pueblo, estamos para garantizar que en el pueblo se dé justicia. Eso es lo que en su momento se dio y pues bueno, hoy vemos que incluso al diputado Hanix Alanix, que yo tenía otro concepto de él, pues ya se le olvidó. Ahorita ya no he vuelto a ver que haga las denuncias y demandas que solía hacer cuando era oposición dentro del cabildo. Yo creía que sí tenía un compromiso para con el pueblo, pero vemos tristemente, pues también se ha alineado a quien tiene hoy el poder, ¿no? Entonces, a los servidores públicos, pues sí, la invitación a que realmente se comprometan con el pueblo, sobre todo ahorita que ya viene un proceso electoral y que todo el mundo está buscando otro cargo público, respóndanle primero al pueblo. Eh, si ustedes se comprometen con el pueblo, si ustedes trabajan para el pueblo, si ustedes logran que haya justicia para el pueblo, el día de mañana el pueblo les va a dar el voto nuevamente sin que tengan que pagar para que ustedes ocupen un cargo público. Pues gracias, Jair, por tu comentario. Esto es en parte lo que nosotros hicimos y sigue abierto. Yo insisto en que pues las luchas deben de seguir. Comparto el sentir de quienes hoy por hoy están exigiendo justicia y quiero retomar algo con respecto a los funcionarios públicos. Antes de que llegáramos a ser servidores públicos, hoy por hoy hay personajes dentro de la administración municipal y dentro del gobierno del estado que se les conocía por ser luchadores sociales. Eran de los que encabezaban las marchas exigiendo justicia y hablo de algunos compañeros que hoy por hoy están en la Secretaría de Desarrollo Municipal, algunos egresados de la misma escuela que hoy están luchando por la justicia. Hablo de una joven que andaba todo el tiempo con su boina, su cangurera muy guerrillera, muy de lucha y ahí viendo las marchas y los plantones, pero que una vez que ocupó un cargo público, ya no se le ha vuelto a escuchar que alce la voz exigiendo justicia. Yo no sé si nada más su objetivo era denunciar cuando estaba la oposición y que ahora que el partido en el cual ellos están pues militando comete las mismas faltas, las mismas corruptelas, las mismas simulaciones, pues como ya son parte del sistema, pues ya no se atreven a denunciar, ¿no? En lo personal me da mucha tristeza que era una generación en la que pues su servidora los veía como una relevo ya en cuanto a la lucha, pues ya muchos de los que estamos en la lucha ya estamos más con un pie para allá que para acá, pero creímos que eran cuadros que venían con la esperanza de ser el cambio que se necesita para un mejor futuro. Pero vemos que no, ahorita está ocupando una cartera de jóvenes en el gobierno del estado y ya no ha vuelto a participar en este tipo de situaciones. Algo que, pues, en lo personal es una decepción y una tristeza que esto haya sido así. Pues prácticamente aquí
a los servidores públicos, recordarles que tenemos un compromiso con el pueblo más que con quien tiene el poder. Y eso si es que de verdad han tenido el compromiso con el pueblo y no solamente buscaban un beneficio personal. Y pues al profesor que instruyó a estos jóvenes y que los ha defendido a capa y espada y quien hablaba de formación política, pues aquí decirles que pues algo está fallando, ¿no? Si sus jóvenes tienen que callar, si sus jóvenes tienen que someterse al poder, pues algo hay que revisar por allá, algo no se está haciendo bien, porque no vemos jóvenes capaces de analizar, de ser críticos verdaderamente, sino que buscar un espacio y ya, callar. Pues, ¿qué les puedo decir, no? ¿De qué sirvió luchar contra el neoliberalismo, luchar contra las autoridades, si hoy por hoy las autoridades que están cometiendo los mismos errores que los gobiernos anteriores callan? Entonces, algo estamos haciendo mal y algo hay que corregir. Pues prácticamente este es el análisis de hoy. Yo les agradezco, como siempre, que me acompañen. Les pido, ayúdenme a compartir estos comentarios. Tengo, pues, como muchos de los luchadores sociales, como bien decía hace un ratito, la compañera, ¿no? A los que alzamos la voz, pues es a los que se nos critica, se nos calla, se nos encajona en un rincón, se les busca el olvido. Y tenemos un cerco mediático, estamos luchando contra un sistema. Sin embargo, ustedes, a través de un clic donde comparten este video, nos ayudan a combatir este cerco y poder llegar con estos pequeños análisis a más personas. Y créanme, que una persona que escuche estos análisis y que tenga otra visión más real de lo que aquí se está dando es un avance. Esto es lo que nosotros llamamos revolución de conciencias, generar conciencias, y solamente despertando conciencias podemos tener un cambio verdadero de una forma pacífica. Pues muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios y por ayudarme a compartir estos videos. Recuerden que pueden ver la repetición en YouTube en la página Revolución de Conciencias y los invito a que me acompañen mañana en una transmisión más. Ger García, sus juventudes andan tras el hueso. Ger, tú sabes de quién estoy hablando. Nuestros jóvenes que eran nuestra esperanza, pues ya brillan por su ausencia, ¿no? Ayer parte de los compañeros con los que ellos se formaron hicieron una convocatoria y brillaron por su ausencia. Y sí, desgraciadamente ya no les mueve las luchas sociales, ya tienen su huesito y van por el mismo camino que los priistas, los panistas, viendo cómo conservar ese huesito y olvidándose del compromiso que tenían con el pueblo. Gracias, Ger, por por tu comentario y te mando un fuerte abrazo. Pues ya por hoy me despido, no sin antes invitarles a que me acompañen mañana en una transmisión más, deseándoles como siempre que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos mañanita.